mi milagro de vida. Haré morir esa semilla poniéndola en práctica para que nazcan en mí milagros poderosos. Demos un aplauso a la palabra del Señor. Pueden sentarse. Hay una palabra que el Señor ponía hoy en mi corazón y quiero compartirla contigo, que más adelante va a ser una predicación, ¿verdad? Pero hoy solamente te la dejo como una palabra y que la tomes y que la arrebates en el nombre de Jesús. Amén. Y esta palabra es la siguiente: siempre hay aceite, ¿verdad? Siempre hay agua, siempre hay harina, siempre hay panes y siempre hay peces esperando ser multiplicados en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Te lo voy a explicar por qué. Porque obviamente 5 panes y 2 peces fueron multiplicados y dieron de comer a 13,000 personas. Amén. El agua, la harina de la viuda de Sarepta fue honrar ella al profeta, y eso fue multiplicado ¿en qué? En provisión de alimentos para su casa. ¿Me doy a entender? Entonces, hoy te digo en el nombre poderoso de Jesús, mientras nosotros siempre tengamos peces, mientras tengamos pan, mientras tengamos harina, mientras tengamos aceite, no importa la cantidad que tengas, en las manos de Dios va a ser multiplicado. Amén. Toma esa palabra. Creo que vamos a la palabra. Hoy tengo una palabra. El Señor trae una palabra de restauración para nuestras vidas, que tenemos que tomar pues con amor y con consideración, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Es un pasaje muy famoso, ¿verdad? Es un pasaje muy conocido que lo predicamos demasiado, muchos lo sabemos de memoria, pero hoy quiero darle un matiz diferente a esta enseñanza en el nombre de Jesús, y quiero que cada uno de ustedes pues pueda aprender de ella, ¿verdad? Es bonito cuando nosotros recibimos mucho de un mensaje, ¿verdad? Cuando el mensaje es desconocido. Cuando la palabra o cuando el texto bíblico en lo cual nos enfocamos es desconocido, ¿verdad? Para nosotros es algo nuevo y decimos qué bendición de palabra y todo. Pero es aún más bendecido que nosotros con un pasaje que ya conocemos y que sabemos y que lo hemos estudiado, Dios nos hable de otra manera. No sé si me doy a entender. Eso quiere decir que tú estás abriendo tu entendimiento. Amén, ¿verdad? Porque muchos ponen un paradigma y dicen, no hombre, esa ya me la sé, esa parábola yo ya la sé, entonces sí, esa parábola aquí. No, yo quiero decirte, escucha la palabra, atenta, porque la palabra es viva y eficaz y la palabra trasciende. Repite conmigo y di: la palabra es viva y eficaz y la palabra trasciende. Amén. Vamos a irnos a la palabra del Señor, libro de Lucas, capítulo 15, verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, traedle becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Solamente quiero decir hoy, en el nombre poderoso de Jesús, que esta parábola que Jesús contó es una parábola muy rica en todo lo que tiene, lo que posee. Amén. Está hablando entonces de aquel hijo pródigo. Recordemos que la palabra pródigo es el que malgasta. No es prodigioso, es pródigo, ¿verdad? Se parece un poco a la palabra prodigio, pero no. La palabra prodigio es alguien que tiene habilidades pues extraordinarias. Pero la palabra pródigo es aquel que desperdicia. Y recordemos entonces que esa figura, Jesús habla de aquella persona que está fuera de la cobertura de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos estar fuera de la cobertura de Dios por las malas decisiones que nosotros cometemos, ¿verdad? Algo muy importante que esta parábola establece es el libre albedrío, ¿verdad? Yo quiero hablar sobre el libre albedrío, que habla porque el Padre no le impidió darle los bienes que a él le correspondían, ¿verdad? Yo pienso que el Padre fue pues mucho, ¿cómo les puedo decir? Muy abierto para poder darle una herencia que sabía él que no se la merecía, que no era el tiempo correcto para que él pudiera tenerla. Pero eso es lo que el Señor nos quiere establecer acá con el libre albedrío. No sé si me doy a entender. ¿Qué es el libre albedrío con nosotros? La capacidad que nosotros tenemos de elegir entre el bien y el mal. Por eso hay personas, voy a poner este ejemplo, personas que deciden en su vida comenzar a sembrar semillas de bien y no semillas de la carne. Porque unos, sembrando semillas de bien, empezaron entonces a buscar de Dios en el camino de Dios, pero otros, recibiendo el mismo sol, la misma bendición de nuestro Padre Celestial, decidieron esa bendición poder malgastarla en alcohol, en drogas, ¿verdad? En adulterio, en tantas cosas. Me estoy dando a entender. ¿A qué me quiero referir? Eso es el libre albedrío. Dios no te va a poner a ti un freno y dice: mira, no salgas porque vas a estar haciendo algo malo. O aquello literal cuando decimos que me caiga un rayo en seco si voy a estar haciendo algo malo, y en eso se escudan muchas veces, y ese es algo que le da flojera a la persona que está en pecado y que practica un pecado. ¿Por qué? Porque dice: ay, no, hombre, estoy haciendo lo malo y no me va tan mal, o no me va mal. Ahora, analicemos cuánto tiempo aquel varón, ¿verdad?, menor, que recibió la herencia, pudo venir y pudo malgastarla. Calculemos que fueron 2 años. 2 años de vivir perdidamente, vivir bajo el engaño, que para él era una bendición. Pero ¿qué pasa después? Después dice la palabra, pues al perderlo todo, empezó a perderlo, a malgastarlo. Repite conmigo y di: empezó a malgastarlo todo. Entonces después, al malgastarlo, entonces viene y entonces dice la palabra, vuelve en sí. Amén. Vuelve en sí. Y él dice entonces: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Amén. Repite conmigo y di: intención. Por favor, intención. Dios te hace un llamado. Nosotros tenemos varios llamados de Dios a nuestra vida, y uno de esos llamados es el llamado al arrepentimiento. El primer llamado que el Señor nos quiere hacer en nuestra vida es el llamado al arrepentimiento. Y ese llamado al arrepentimiento es el fuego que Dios pone en el corazón a través de la intención. Amén. Repite conmigo y di: Señor, gracias, porque yo sé que el fuego o el llamado del arrepentimiento para mi vida, tú lo expresas, amén, a través de mi corazón, a través de mi intención. ¿Qué es la intención? La intención es cuando yo siento algo, tengo intención de hacer algo.
Me doy a entender, es un toque. Dice la palabra, el Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Él tiene el toque. Repite conmigo y di toque. ¿Cómo se llama aquello en Facebook? ¿Verdad? Dice, te dan un toque. ¿Verdad? ¿Para qué? Para llamar tu atención. A veces alguien viene y te dice, ¡pum!, te da un toque. ¿Por qué te da un toque? Porque quiero decirte, el Señor quiere muchas veces que nosotros podamos venir y podamos entender. ¿Cómo así? Tú estás, por ejemplo, estás enfocado en algo, estás sumamente afanado en algo y lo primero que haces es desfasarte de las cosas de Dios, pero el Señor te da un toque. Yo quiero que ustedes se toquen así, miren. O tócate tu pecho y dices, Señor, gracias, porque tú siempre me das un toque. ¿Verdad? El Señor nos toca. Yo siento que fui tocado por el Señor, dicen las personas, ¿verdad? Yo les decía a ustedes que el Señor va poniendo ese llamado en nuestras vidas cuando nosotros pues empezamos a desear algo, empezamos a anhelar buscar de Dios. Cuando tú empiezas a anhelar buscar de Dios, es ese fuego del Espíritu Santo que está ardiendo en tu vida. ¿Para qué? Para que tú te levantes y pases de la intención a la acción. Porque no te vas a quedar en la intención. El problema es cuando nosotros nos quedamos en la intención. Cosa diferente, por ejemplo, miren cómo obra el pecado. El pecado cómo obra, o las malas obras, ¿cómo obran? Obran de la siguiente manera. Tú tienes la intención a través de la carne. La carne te llama a hacer lo malo y tú y nosotros, si hacemos y obedecemos lo que la carne nos dice, ahí vamos nosotros a ceder a las malas intenciones. Escucha esto, cediendo a las malas intenciones. Entonces, el enemigo nos trae una copia de ese llamado de intención de arrepentimiento que nosotros tenemos, y él pone ese llamado, pero llamado a pecar, llamado a hacer las cosas incorrectas, llamado a ¿qué? Llamado a que no atiendas el toque y la intención que Dios pone en tu corazón. Por eso la palabra y la escritura dice lo siguiente: aquel hombre estaba entonces en una situación en la cual tuvo que ser quebrantado. ¿Por qué? Porque perdió todo lo que lo separaba de Dios. ¿Qué lo separaba de Dios? Pregunto, ¿qué lo separaba de Dios? La herencia. El dinero, lo material, lo estaba separando de su padre. ¿Y cuántas veces nosotros, verdad, lo material en nuestras vidas viene a ser una piedra de tropiezo para que nosotros no accionemos delante de Dios y no busquemos a Dios? Entonces, la palabra dice que cuando hay algo que es una piedra de tropiezo, Dios dice, allana el camino y quita las piedras de tropiezo. Y al quitar la piedra de tropiezo, entonces el Señor empezó a tocar el corazón de aquel hijo, y al tocar el corazón fue intencionado. Pero él estaba en una posición, y la posición era esta. Escucha esto. ¿Cómo estaba la posición? Botado, tirado. Y entonces dice, ahí siente el llamado, lo piensa, pero al pensarlo también lo dice. Y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Repite conmigo y di, intención. Pero la intención la habló. Muchas veces tienes una intención, pero ni siquiera nace a tu boca. Tú tienes primero que hablarlo. Aunque sea solo, lo tienes que hablar. Entonces, vamos a poner esto, y dice, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Ya sé lo que haré, le diré, Padre, iré y le diré, Padre, pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Segundo paso, lo confesó. Tercer paso, se levantó. Pasó de la intención a la acción.
Ahora yo quiero que hagamos un ejercicio. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Deja por un momento la escritura. Y yo quiero que hagamos este ejercicio. Y dile al Señor: Padre, aquí estoy dispuesto a pasar de la intención a la acción. Y te vas a levantar. Escucha, pero cuando lo diga después. Amén. Vamos a hacerlo. Dilo ahí: Padre, yo voy a pasar de la intención a la acción. Me voy a levantar y voy a buscar la cobertura de mi Padre en el nombre poderoso de Jesús. Dáselo fuerte al Padre. ¿Han oído ustedes esa frase que dice que el motor más grande que tiene el ser humano es la voluntad? ¿Verdad? El motor más grande que el ser humano tiene es la voluntad. Y claro, por eso la palabra dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Porque en el corazón reside ¿qué? La voluntad. En el corazón está la voluntad, y ahí el Señor es donde quiere tu voluntad. ¿Pero qué es la voluntad? La voluntad es acción. Es que yo tuve la voluntad, yo tengo la voluntad. No. Tal vez tuviste la intención, pero si no lo hiciste, no es voluntad. Es de intención. Se quedó en intención. El Señor necesita que nosotros podamos venir y podamos llegar y pasar de la intención a la acción. Cree en las promesas. Porque nosotros naturalmente pasamos de la intención a la acción con las cosas malas, con el temor, con ansiedad, con las preocupaciones. Viene temor, viene ansiedad, y entonces te tocó la ansiedad, te tocó el pensamiento y empiezas a temblar y empiezas a retroceder. Estás accionando para lo malo. Pero yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Siéntate. Espíritu Santo está en este lugar. Él lo piensa, lo habla y lo acciona. Y al accionarlo, va. Y al ir a la casa de su padre, el padre lo ve de lejos y es movido a misericordia. Y yo quiero decirte algo hoy en el nombre de Jesús. Mi Padre Celestial es un Padre de misericordia. Y si yo lo voy a buscar con la mejor intención y con la mejor acción y con la mejor voluntad, el Padre va a ser movido a misericordia. El Padre será movido a misericordia. Misericordia sobre tu vida. ¿Y qué es la misericordia? Misericordia es tener el corazón, es mover el corazón a la necesidad. Dios mueve su corazón a la necesidad tuya. Yo creo que no me escucharon. Dios mueve su corazón a la necesidad tuya. Y el Señor dice, lo primero que saquen el mejor vestido. No dijo saquen el vestido. Dice saquen el mejor vestido. Porque yo quiero decirte algo. Las vestiduras que Dios te da son las mejores vestiduras. Y la vestidura que el Padre tiene reservada para ti, la vestidura de misericordia, la vestidura de cobertura. Dios te arropa con sus mejores trajes, dice. Entonces saquen el mejor vestido y vístanle.
Cuando el enemigo te quiera acusar que estás desnudo delante de la presencia del Señor, tú dile en el nombre de Jesús. Si te sientes fuera de cobertura, si te sientes desamparado, yo quiero decirte, levántate en el nombre de Jesús y dile: diablo, te vas de mi vida, te vas de mis pensamientos, porque el Padre ha puesto en mí el mejor vestido. Haz esto, díselo ahora, dile ahí: Padre. No, dile ahí, vas a decirlo, perdón, vas a decírselo al enemigo, decir: enemigo, sobre mí no tienes autoridad. Hoy te digo que esa sensación que muchas veces he tenido de falta de cobertura, yo te digo que ahora sé que mi Padre saca el mejor vestido y me ha vestido con su mejor vestimenta en el nombre poderoso de Jesús. Estás bajo la cobertura de Dios. Cuando estás en pacto, entras en el pacto. Cuando pasas de la intención a la acción, quiero decirte, entras en la cobertura de Dios. ¿Dónde estaba el hijo pródigo antes de salir de casa? En casa. Sale, pierde la cobertura. Escucha esto que te voy a decir. Dice que el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto y caminaba por el desierto, sus ropas no se desgastaban, porque era una vestidura eterna, era una vestidura, era una cobertura del reino de los cielos. Cobertura del reino de los cielos. El Señor te da una cobertura del reino de Él. Tienes una cobertura de Él. Saca el mejor vestido y vístanle. El pueblo de Israel pasó el desierto, sol abrumador, lluvia, aire, polvo, y sus vestiduras no se desgastaban. Era un milagro, era una señal. ¿Y sabes qué es esto? Y yo te estoy dando esta palabra hoy. Y la palabra que el Señor te da hoy es lo siguiente. El Señor te dice: mi cobertura no se desgasta. Mi cobertura no se pierde. Por eso cuando aquella vez que clamé y le pedí al Señor un traje, y le decía al Señor: dame un traje, necesito traje para predicar, Padre. Estamos pasando una situación económica muy complicada. Y dije: Señor, yo quiero un traje para predicar. Y de repente voy a encontrar al closet de mis hijas un traje en una bolsa de nylon transparente, color verde. Y yo pensé que mi esposa me lo había comprado para mi cumpleaños. Y cuando dije yo, bueno, no le voy a decir nada porque de plano es una sorpresa. Pasa el día de mi cumpleaños, dije yo, no me dieron el traje, no me dijo nada. Tengo que ir a reclamar lo que es mío, dije. Entonces llego yo y le digo: mira, ¿y el traje? ¿Qué traje? El traje que está ahí en el closet. No sé nada. Llego a sacar el traje a mi medida, sin marcas, sin marca, no tenía marca de diseñador, no tenía marca de nada.
justo de cintura, justo de cadera, justo de largo, justo de hombros, justo de todo, nuevito de paquete. Un milagro, señal, cualquiera. Si no lo creen, no lo crean. Hay gente que no lo cree, pero yo quiero decirte, dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Cobertura. Una vez tengas cobertura, nada te va a faltar, toma esa palabra. Una vez tengas cobertura, nada te va a faltar. Saquen el mejor vestido y vístanle. Mira qué interesante. Poned un anillo en su mano. Repite conmigo y di: anillo en su mano. ¿Sabes qué significa el anillo? ¿Qué significa el anillo? El anillo significa autoridad. Y yo creo que aquel hijo había perdido el anillo. Había perdido su autoridad. Y cuando regresa, el Señor le dice: saquen el mejor vestido y pongan un anillo en su dedo. Y le colocan el anillo en su dedo, señal de autoridad. Porque yo quiero decirte que tú tienes autoridad sobre toda obra del enemigo. Jesús tuvo autoridad sobre sí mismo. Jesús, antes de empezar su ministerio, fue probado después de ser bautizado y llevado por el mismo Espíritu al desierto. Jesús le dijo, el diablo le dijo: tienes hambre, tú eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, ordénale a esas piedras que se conviertan en pan. Pero el anillo, la autoridad de Jesús, del Hijo de Dios, hizo que él contestara de una manera sabia, prudente, y le dice lo siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo lleva al pináculo del templo. Repite conmigo y di: pináculo del templo. ¿A dónde lo llevó? Y le dijo: tírate de acá. Porque la palabra dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y te protejan. ¿Eso sabes qué quiere decir? Que aún en la misma iglesia podemos ser tentados. ¿Ya te pusiste a pensar? Pináculo del templo. Y entonces dice la Escritura que Jesús le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Quiero decirte, Jesús venció la tentación por la autoridad. Esa autoridad es la que te da el anillo. Por eso el Señor le dice: saquen el mejor anillo. Recordemos que es una parábola que Jesús contó. Saquen el anillo y pongan un anillo en su dedo. Autoridad. Cuando yo tengo autoridad sobre mí mismo, también voy a tener autoridad sobre el enemigo. Levanta tus manos y repite conmigo y di: cuando yo tengo autoridad sobre mí mismo, también voy a tener autoridad sobre el enemigo. Aquel hombre sabía de la importancia de la obediencia y de estar bajo autoridad, y entonces era un hombre que se movía bajo las leyes de la milicia.
Y cuando resulta enfermo su siervo, dijo algo muy importante: voy a ir con Jesús para que Jesús lo sane. Y cuando llega con Jesús, entonces le dice, le ruega que por favor vaya y sane a su siervo que está postrado en casa. Y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Y él le dice, Jesús, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Levanta tus manos y yo quiero profetizar esto sobre tu vida, porque solamente alguien que está en autoridad sabe el valor de la palabra. Solamente alguien que está bajo autoridad sabe que la palabra te da autoridad. Solamente alguien que está bajo cobertura sabe perfectamente que la palabra de Dios te da autoridad. Y en el nombre de Jesús, si alguien está bajo cobertura, sabe el valor tan grande que tiene la obediencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dáselo fuerte al Padre. Autoridad. Y Jesús queda sorprendido y dice, aún ni en Israel he encontrado tanta fe. Como creíste, te sea hecho. Y cuando lanza esa palabra, como creíste, te sea hecho, pasó algo sobrenatural. El siervo empezó a sanar en su casa. Y yo quiero profetizar hoy sobre tu vida en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Yo quiero profetizar algo. Yo les voy a enseñar algo. Cuando hay una palabra hay que moverse con ganas. Hay que moverse con fe, con alegría. No triste, desahuciado. No sé si me voy a entender. Tú levántate, toma la palabra, recibe la palabra. Porque no te estamos dando noticias fúnebres. Te estamos dando una palabra de bien, una palabra de bendición, palabras de alegría, palabras de poder, palabras de fe. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que entre más te metas en la obediencia y en la cobertura del Padre, más poder el Espíritu Santo desatará sobre tu vida. Y las señales te seguirán en el nombre de Jesús. Y las señales se harán visibles en tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Levanta tus manos. Dice la palabra que pone el anillo en su mano. Autoridad. Tú tienes autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y yo te voy a motivar a que si hoy tienes una petición de oración de sanidad, si tú veniste enfermo, si tú veniste con dolencias, pon tu mano derecha en la parte que tengas el dolor, que tenga la dolencia. Y dile al Señor ahora ahí, o confiesa esto en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, yo sé, no, con autoridad, yo creo que lo podemos hacer mejor. Padre, yo sé que tu palabra es vida. Señor, tu palabra dice que lo que yo hable se hará. Señor, tu palabra dice que si le ordeno al monte, si le ordeno a la montaña
que se quite y que se mueva a otro lado, la montaña se mueve. Padre, hoy, en el nombre de Jesús, declaro y oro y me declaro sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ordeno, díselo ahí, ordeno que toda obra de enfermedad, díselo ahí, que toda obra de enfermedad se vaya de mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Díselo nuevamente. Padre, yo ordeno que todo espíritu de enfermedad se vaya de mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Levanta tus manos. Levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tus manos, el Espíritu Santo está en este lugar. Señor, te pido, Padre Celestial, que tú puedas traer esa bendición sobrenatural en el nombre de Jesús. Dice la Escritura también que Él saca calzado nuevo y le dice, por favor, traigan calzado nuevo. ¿Sabes por qué? Porque aquel hombre venía devastado de sus pies, pies agrietados. Me imagino yo con infección. Yo me pongo a pensar esto. ¿Cómo llegó el hijo pródigo? Si dice que él deseaba llenarse su estómago del alimento para cerdos, y donde hay cerdos hay unos animalitos que se llaman niguas, que esos entran a los pies y carcomen por dentro la carne. Pues hay que sacarlos. ¿Qué otras bacterias pudieron haber tenido y él descalzo? O sus zapatos ya no sus caites no le servían. Ese señal, yo quiero decirte algo. Cuando nosotros caminamos por caminos equivocados, tus pies se van a agrietar, tus pies se van a llenar de infección, tus pies van a estar malos y no vas a poder caminar mucho. ¿Ya te pusiste a pensar el gran esfuerzo que hizo aquel hijo pródigo por regresar a su casa con pies agrietados, pies con infecciones? Pero él llega a la casa y él ordena, dice, traigan calzado y cálcenlo, porque lo primero que el Señor hace es darte un calzado para que camines cómodamente y que tú puedas recorrer caminos cómodos. Levanta tus manos. Yo recuerdo los tiempos donde predicaba al Señor, a veces con zapatos rotos, pero el Señor siempre nos bendice, nos guarda y nos protege. Y hoy te digo en el nombre poderoso de Jesús, el Padre hoy quiere darte un calzado nuevo para que camines en sus caminos. Y eso no es solamente decir, porque hay personas que vienen y dicen, ay Señor, yo te sirvo, yo creo en ti. Hay personas que se levantan y solamente porque piensan que oraron en la mañana y le pidieron, le encomendaron a Dios su día, eso es todo. Claro que es necesario hacer eso, pero tú tienes que descubrir el verdadero propósito por el cual has venido a este mundo. Porque quiero decirte que no solamente tu propósito personal es el propósito de Dios. Ese no es el propósito, ese es tu propósito personal. Ábreme tus ojos.
Siéntate, por favor. Siéntate, por favor. Ese es tu propósito personal. Pero ¿ya descubriste cuál es el propósito de Dios? ¿Has hecho discípulos a quienes les has hablado de Cristo? Porque la palabra dice: benditos son los pies de los que anuncian la paz. Dentro de la armadura de Dios que está en Efesios dice la palabra: calzados con el calzado del evangelio del apresto, de la paz. ¿Y cuál es ese evangelio? Es caminar en el evangelio de Cristo. No solamente decir en la mañana: Señor, te entrego mis proyectos y mis metas. Hoy vendí así, hoy hice esto, hoy hice lo otro. ¿Y dónde está servir a Dios? ¿Y dónde está buscar de Dios? Si hubiera sido así, Pedro lo hubiera interpretado de otra manera, la pesca milagrosa, y dice entonces: voy a comprar 10 barcas más, voy a reforzar mis redes y voy a tener de aliado a Jesús. Pero no, dice la Escritura que Pedro le sirvió, le siguió, y dejándolo todo, dice. Tal vez no te está llamando el Señor para que lo dejes todo, pero para que le sirvas. Y si le sirves, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Repite conmigo y di: voy a caminar. Levántate ahí donde estás y camina. Dile al Señor: Padre, voy a caminar con el evangelio del apresto de la paz. Dile ahí: Padre, voy a caminar con los zapatos del evangelio del apresto de la paz, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Rey de Reyes. ¿Te das cuenta cómo el Señor habla acá y está diciendo: mira, tu calzado? Todo tiene un significado. Por eso el Señor dice: el calzado significa el evangelio. Pero dice también: traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Levanta tus manos y repite conmigo y di: a Dios le gusta que me regocije. Es una fiesta. Escucha esto: es una fiesta. ¿Y para qué? Para regocijarse. ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que tú estés como gallinita con soco? ¿Quién ha visto las gallinas con soco? Con esa enfermedad, no sé cómo se llama en otros lugares, pero aquí le llamamos soco. ¿Cuál es las gallinas? Pobrecitas las gallinas. ¿Tú crees que el Señor nos ha dado un espíritu de poder y nos ha dado un evangelio puro y un evangelio vivo para que nosotros estemos tristes? No, el Señor nos ha dado un evangelio de bendición, de poder, de exaltación, para que le alabemos, le bendigamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Señor quiere hacer fiesta contigo, quiere hacer fiesta en tu casa. El Padre quiere hacer fiesta, el Padre quiere hacer fiesta en todo. Yo quiero decirte, el Padre necesita que tú te regocijes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Me ha enviado a qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué más? Me ha enviado a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza.
óleo de gozo en lugar de luto y un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Cuál es el remedio? Escucha esto. ¿Cuál es el remedio? Escúchame, por favor, dice la palabra, a ordenar que a los afligidos. ¿Cuál es el remedio para la aflicción? La gloria de Dios. Gloria en lugar de ceniza. Y dice la palabra también, dice óleo de gozo en lugar de óleo de gozo en lugar de espíritu, no, óleo de gozo en lugar de luto. Entonces, el enlutado, ¿qué es lo que va a traer? ¿Es un óleo de qué? De gozo. Para el enlutado, el remedio del enlutado es ¿qué? Aceite de gozo. Y para aquel, dice la palabra, escucha, en lugar, óleo de gozo en lugar de luto y un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Aquel que tiene angustia, el Señor, el remedio que le da es que un manto de ¿qué? De alegría. Levanta tus manos y repite conmigo y dile: Señor, gracias, porque yo sé que tú me quieres dar, que quieres desatar sobre mi vida un manto de alegría. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Fluye desde la cabeza hasta la planta de los pies. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que toques a cada uno de tus hijos, que los llenes en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que tu Santo Espíritu los